anímate a ser el mejor. Dígale al que está a la par, anímate a ser el mejor. Quiero leer Daniel 1:17. Voy a hablar de ciertos ejemplos y le oré mucho a Dios para que me diera esta prédica. Tenía como unas 5, 6 o 7 prédicas, pero me decidí por esta. Usted sabe que a los pastores Dios nos pone mucha palabra de Dios en la cabeza y andamos pensando muchas cosas todo el tiempo. En la TLA dice así la palabra de Dios, Daniel 1:17. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos traes a enseñarnos tu palabra cada día, Señor, a esta tu casa. Gracias porque nos traes cada domingo, Señor, a esta tu casa que celebramos tu resurrección. Gracias por tu gran amor y misericordia. Háblanos al corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Muy bien. ¿Qué es lo que nos llama la atención cuando empezamos a ver las vidas de 4 personas? ¿Verdad? Estas 4 personas no comían como todos los demás, ni siquiera comían la comida del rey. Estas personas tenían un espíritu superior, ¿ok? No adoraban lo que el rey Nabucodonosor hacía que adoraran. Dice la Biblia que el rey los había puesto como jefes de provincias. Ellos estaban al cargo de mucha responsabilidad acerca de la administración de cosas, bienes. Para eso necesitaban mucha sabiduría. Entonces, ellos eran muy fieles, porque dice la Biblia que Dios les había dado mucha inteligencia y sabiduría. Diga, mucha inteligencia y sabiduría. ¿Para qué era la inteligencia y sabiduría que Dios le había dado? Para entender toda clase de libros y ciencias. O sea que si un joven de esto agarraba un libro y no sabía algo, lo aprendía y de inmediato yo tenía la sabiduría y lo aplicaba. Ok, entiendo las matemáticas, entiendo la administración de las finanzas, entiendo cómo debe ser ejecutado este proyecto, cómo debo de levantar este edificio. Ok, pero no solo además de libros, sino que ciencias, conocimientos, cosas de química, cosas importantes. Ellos podían entender, si alguien les enseñaba algo, pues ellos lo hacían. Ellos podían entender bien la Biblia, interpretaban bien las cosas de Dios, pero había algo más que este joven Daniel tenía, y es que podía, además del otro, él podía entender el significado de los sueños. Esta sabiduría solo Dios la puede dar, y de las visiones. Entonces estos jóvenes sobresalían. En una ocasión le fueron a acusar, le fueron a decir al rey, fíjate rey, de que esos 3 jóvenes, Medrac, Sadrac y Abednego, creo que se llamaban, no quieren adorar tu estatua de oro, ni quieren rendir pleitesía a tu Dios. Entonces el rey lo mandó a llamar. Y cuando lo manda a llamar le dicen, miren, ¿están dispuestos cuando suene el tamboril y la flauta a adorar y postrarse ante mi Dios y ante la estatua de oro que yo he hecho? Y ellos le dijeron, no, fíjate que no, rey. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No lo vamos a hacer. Bueno, entonces lo voy a mandar al horno de fuego. Mira, lo que tú quieras hacer, hazlo, pero nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Nosotros solo tenemos a un solo Dios al cual adoramos y no nos vamos a inclinar ante nadie más. Entonces el rey se enfureció, dice la Biblia, y que demudó su rostro, su semblante, y se enojó y mandó que calentaran el horno 7 veces. Era un horno que tenía una puerta grande. Entonces, cuando ya estaba bien caliente, los agarró. Y ellos le dijeron, si Dios nos quiere librar del horno, que nos libre. Pero si no nos quiere librar, está bien. Nosotros no nos vamos a rendir ante estas cosas. Y cuando los echaron al horno de fuego, dice la Biblia que se quemaron, murieron los hombres que los tiraron. Era tan caliente el horno. Entonces, como tenía una puerta bien grande, imagínense que es como esta, como que si fuera esta la puerta,
¿Ok? El rey se acerca y dice, oigan, y que no eran 3 jóvenes los que tiraron, ahí hay otro con ellos, que se pasea con ellos adentro del fuego. Y se acerca y miren, ahí están, salgan, y les dice sus nombres, vengan acá, el ángel del Señor los ha librado del fuego. Y ya salen ellos y dicen, estos jóvenes prefirieron entregar sus cuerpos a rendirse a un Dios que ellos no conocen, y ahora decreto que todos van a adorar y rendir culto al Dios de ellos, porque ese es un Dios que sí libra de la muerte. Entonces vea usted cómo estas personas tenían un espíritu superior y cómo ellos sabían que Dios los iba a librar del fuego. Debes de entender tú, debes de ser entendidos en las ciencias de Dios, en el conocimiento de Dios, en el libro de Dios, en todos los conocimientos que hay hoy en día acerca de lo que Dios quiere para ti y va a hacer para ti. Él va a hacer cosas grandes para ti, pero tú tienes que esforzarte. La parte tuya es que tú tienes que ser valiente y tú tienes que esforzarte. Y en la situación en que estés, debes de saber que Dios te va a dar una salida. Dios ya tiene una salida. No te sientas desesperado, no te sientas solitario, no te sientas con miedo, con temor, como que si ya está todo perdido. Y si te sientes así, debes saber que aún con todo eso Dios no te va a dejar. Debes de entender, hermanos, y lo dice Isaías 45:7, que lo que te ha acontecido a ti fue obra de Dios. Dice la Biblia que Dios hace al rico como al pobre. Dice Isaías 45:7, yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. ¿Sabe qué está diciendo? Que Él envía, Él envía tanto la bendición, la riqueza, como cuando no hay eso. Entonces, no sé de qué has estado padeciendo, no sé de qué has estado sufriendo, pero una de las cosas que tienes que saber es que Dios hace tanto al rico como al pobre. Al pobre lo ha hecho para que sea rico en la fe. El rico lo ha hecho para otras razones, para que bendiga, para que ayude, dice la Biblia que para que tenga una buena vida y que se goce de sus días con comida y que la pase bien y que ayude a los demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, debes de entender que el proceso en que hayas estado ahorita fue para hacerte una mejor persona, ¿verdad? Fue para que tu fe sea cumplida. Va a llegar el día en que tú vas a hacer o vas a lograr aquello por lo cual soñaste, pero sí debes de entender que Dios te cambia los tiempos. Amén. Dice Proverbios 22:2, el pobre y el rico tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor. ¿Ok? Debemos de entender a esta hora que Dios ha hecho tanto uno como otro, en todos aspectos, tanto físicamente como en conocimientos. ¿Ok? Entonces, te podrás preguntar, ¿por qué a estas alturas de mi vida yo no he alcanzado algunas metas, algunas cosas? Y quiero que entiendas que Dios tiene un tiempo. Hay personas que lo alcanzaron ya bastante, señores. Por ejemplo, el coronel Sanders a los 66 años alcanzó el éxito. ¿Okay? A los 66 años. ¿Cómo se llama? El fundador The Founder de McDonald's. Ray algo, él creo que tenía 55 años, ¿verdad? Entonces no se sientan mal. Si aún no, ¿cómo? Ajá. Entonces no se sientan mal si aún no han alcanzado cosas. Deben de entender que Dios te ha estado creando las condiciones, las situaciones. Y quiero que entiendan que también probablemente se van a sentir muy mal en el transcurso de esto, en el intermedio, en la transición, en lo que vienen de una postura a otra, de una posición a otra, ¿ok? Pero deben de entender que Dios va a levantar tu cabeza y que tú tienes que ser la mejor persona, lo mejor en todo. Yo te exhorto, te reto a que te atrevas a ser el mejor en todo lo que hagas. Si hay algo que tú no puedes hacer, tienes que preguntar, investigar, indagar, ¿ok?
O si aún así te cuesta, entonces llamas a alguien que puede que haga eso por ti o que te dé un consejo, pero tienes que rodearte de lo mejor de lo mejor. ¿Ok? ¿Cómo se llama aquel señor Warren Buffett? Él dice una cosa muy cierta para las personas que quieren prosperar y progresar. Dice que tú te rodeas de 5 personas influyentes. Y las 5 personas que te tienes que rodear tienen que ser personas positivas, no tóxicas, alegres, felices y que tengan la entereza, el dinamismo, el ánimo, la aptitud, la capacidad, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría y este empuje del que estamos hablando en todo lo que se hace en la vida para lograr hacer cosas. Y que si tú estás rodeado de estas 5 personas, eso es lo que tú serás. Oiga bien, si tú estás rodeado con 5 personas que no te ayudan a que tú trasciendas, a que tú te superes, a que tú te esmeres, a que tú digas, no, yo no estoy bien, yo tengo que mejorar esto. Esta persona es el reflejo que me lo está diciendo. Entonces, si eso es lo que tú serás. Al final de cuentas, dice Warren Buffett, que por cierto su fortuna ya son $72 mil millones. Dice que él eso hizo, entre otras cosas, se rodeó de gente inteligente, de gente que a él le inyectaban ese aliento de triunfo, de éxito. Y si él se desanimaba, él miraba y él aprendía y lo iba haciendo. ¿Ok? Entonces, 5 personas que sean las mejores para que tú puedas ser la mejor persona. Dice que no deben de ser 5 personas tóxicas, porque eso es lo que tú serás. ¿Ok? Y yo quiero decirles que no pasa así cuando viene una persona de otro lugar que tiene un montón de cualidades, que tiene un montón de bendición en su carácter. Y cuando tú te rodeas con esa persona, que no acaso, y hasta incluso te exhortan, te reprenden, te regañan, te aconsejan, que no es cierto que tú te quedas así ya te quedas de esa manera. Algunos de ustedes, cuando vinieron una de esas personas, hasta estaban serios ya después. ¿Por qué? Porque ahí las cosas requieren seriedad. Y fíjense que esto es importante, porque eso es lo que tú serás. Quieres ser el mejor, tienes que agarrarle lo mejor a las personas. Tienes que agarrar lo mejor de las personas. Si tú no sabes algo, tienes que ir a estudiar. Estos jóvenes estudiaban y seguían indagando y estudiaban. ¿Ok? No te conformes como estás. No quieras ser lo que ahorita eres. Tienes que ser mejor cada día que pasa. Y tienes que ser lo mejor en todo. Codéate con personas que te van a hacer sentir grande, no personas que te van a sentir chiquito, que te van a sabotear en tu espalda todo lo que tú hagas, o que te van a decir palabras que te minimicen. Eso no puede ser. No vas a alcanzar tu potencial, no vas a lograrlo, porque tienes que estar con personas que de verdad te están infundiendo éxito, logros, triunfos. Amén. Quiero leer Deuteronomio 8, 16, 17 y 18. Y quiero que pongan mucha atención, porque ya es hora que de verdad nosotros despuntemos, hagamos cosas que nos van a llevar a estar en otro nivel. No se lo dejemos todo a Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios no hace nada. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. ¿Ok? Ya le voy a explicar algo acerca de cuando una persona quiere hacer algo por sí solo y sin Dios. Ya le voy a contar la relación de que eso sucede. Pero quiero que ponga atención con este texto, porque es bien importante. Ya se lo voy a explicar. Deuteronomio 8, 16. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. Dios lo llevó al desierto. Tenga eso en mente. Dios dice, todo lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. En el desierto te alimentó con maná, un alimento
desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba para tu propio bien. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Lo que acaba de decir aquí es que dice que te llevó al desierto. Allí en el desierto tú no sabías qué hacer. Ahí no había agua, entonces dependiste de Dios. A muchos de nosotros Dios nos ha llevado a ese desierto, donde Dios nos ha tenido que dar maná, comida que no conocíamos, un alimento bajado del cielo, donde Dios nos tuvo que traer la provisión Él mismo. También nos dio de beber agua de la roca. Hizo grandes prodigios, milagros con su gran despliegue de poder en tu vida, porque te llevó para humillarte. Los que hemos estado en procesos de humillación, dice que te puso a prueba para tu propio bien, para que tú te acuerdes del Señor, que fue Él quien te dio el poder para hacer riquezas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios te va a bendecir, que primero te pasa por el desierto, y después que te pasó por el desierto, entonces Él te va a ayudar, te va a dar, te va a bendecir. Pero era necesario pasar por el desierto. Amén. Es importante, y tienes que entender cuando tú estás creyendo y cuando no estás creyendo. Amén. Es de suma importancia conocerte a ti mismo. Debes analizarte y conocerte cuando estás creyendo frente a los desafíos, frente a las metas, ¿verdad? Cuando tenemos la tendencia de espiritualizar las cosas, que por cierto no es que sea malo, pero nos alejamos de la práctica, hacemos caso omiso de lo que Dios mandó en su justicia. Acuérdese que la palabra justificación viene de la palabra justicia. Dios es un Dios justo, y la justicia de Dios, de ahí se desprende que tú hagas también buenas obras que son como las de Dios. Entonces, si Dios te dice que hagas ciertas cosas, debes de hacerlas también. No espiritualizar las cosas como para decir, no, es que eso no, porque yo hago esto así, porque eso va a ser más adelante. No, tenemos que ir a la práctica. Si no, no podemos agradar a Dios. La fe tiene que tener obras. Si la fe no tiene obras, no es fe. Amén. Entonces dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, de manera que el que le busca debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debes de entender esto. Ahora sí quiero hablarles de cuando nosotros pensamos que ya todo está perdido, que lo hemos intentado todo y que pensamos que llegamos al final del camino y que ya Dios nos abandonó. Así se sintió Israel. Pero estos procesos son importantes para llegar allí y poder morir en ese momento con Dios. Morir a tus pretensiones, a tus deseos, para que lo mismo lo haga Dios, pero ya en Dios. Amén. Hay personas que llegamos a esta situación, pero en Cristo, ¿verdad? Pero hay personas que no lo hacen en Cristo y entonces se pegan un balazo o se ahorcan. Eso es lo que vemos todos los días, la gente que se suicida. Sintieron que llegaron al final del camino, sintieron que todo a su alrededor era maldición, sintieron de que se acabó. Chester Bennington tenía 6 hijos y no le importó y se quitó la vida, se ahorcó, porque también Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, se había ahorcado. Este era el cantante se llamaba el grupo Linkin Park, ¿ok? Si usted ve las letras de él, eso es lo que él lo iba a hacer, ya lo había avisado. Él estaba ya avisando que se iba a hacer daño. Entonces, pero en Cristo no, porque Él te sostiene. Deben de entender que cuando llegues a una crisis con Cristo y pasas en esa situación difícil donde lloras, te sientes mal, desanimado, entonces llega un momento en que como que si uno suspira así y como que Dios toma el control porque estás en Dios. Tú puedes estar pensando, quizás no hice lo suficiente, yo me hubiera esforzado más, le hubiera metido a ser la mejor persona, perdí el tiempo, cualquier cosa puede estar pensando.
Pero en el momento que suspiras y en el momento que Dios toma el control, te da paz, entonces tú piensas ahora en Dios. Y ahora en Dios es que vas a hacer las cosas. Ahí tienes que indagar sobre ti mismo, qué estás pensando, porque ahí ya es Dios. Amén. No sé si me doy a explicar. Llega un momento en que ya Dios en ti. Jesús tiene una palabra que decía: en aquel día sabrán que mi Padre está en mí, yo estoy en el Padre, yo estoy en vosotros y vosotros estáis en mí. Dios está en nosotros. Sí es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones para humillarnos, para que cuando Dios nos bendiga y seamos los mejores, nos acordemos que Él nos dio el poder para hacer las riquezas. Cuando ya estás en ese evento de Dios, entonces es de más, no sirve de nada decir yo hubiera hecho, yo me hubiera movido, yo hubiera logrado, porque siempre estuviste en Dios. Y Dios te controló para llevarte al desierto, y Dios te está controlando para sacarte del desierto y para llevarte a tierra de bendición. Amén. Entonces, no sirve nada decir hubiera hecho, porque eso es decir Dios no está. ¿Ok? Creo que en Santiago hay un texto donde se dice: cuando vayan a hacer un negocio, no digan iremos a la ciudad, traficaremos y haremos dinero. Digan primero Dios, si Dios quiere. Porque tu vida está bajo la sujeción de la soberanía de Dios. Y todo lo que está pasando y todo lo que estás viviendo es un don que Dios te lo está permitiendo, todo. Amén. Entonces, hermanos, debes de examinarte qué es lo que sale de tu boca. Ya cuando pasas el dolor, el sufrimiento, y te aseguro que lo que dirás es: bueno, primero, Dios tiene el control de mi vida. Dios no me ha dado. Dios me ha aprobado, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a poner una salida. Es Dios el que me va a sacar, a levantar mi cabeza. No hay nada más. No sirve de nada decir yo la regué, perdí el tiempo, hubiera hecho, Dios no te lo hubiera permitido. Porque cuando tú te entregaste a Cristo, debes de entender que tu vida empezó a estar en las manos de Cristo. Y Él te lleva de la mano. Y entonces Él quien te lleva en la vida. Dios te está controlando tus actos, tus pensamientos, todo hasta el último fracción de segundo de lo que haces. Dios lo está controlando. De Él emana la vida que tú tienes. Él te está dando esta vida, buena, no tan buena o mala, todo lo que sea que te está pasando, procede de Dios, ¿sabían? Entonces, si procede de Dios, entonces el levantamiento y la bendición también procede de Dios. Amén. Dios no puede ser agradado si no hay fe. Esta es una premisa que debes de entender. Aún esas cosas difíciles e imposibles que nosotros pensamos que no podemos lograr, para Dios no son imposibles, para Dios no son difíciles. A mí el Señor me regaló una visión de cómo iba a ser mi vida hace un tiempo. En la visión yo tenía una serie de dificultades, una serie de problemas bien tristes. Yo lloraba en la visión, lloraba mucho. Y lloraba y decía: aquí esto nadie lo puede arreglar. Es que no hay quien lo pueda arreglar. Es una cosa así como parecido con, ¿se acuerdan? Cuando estaba el apóstol San Juan en el cielo y que se tenían que abrir los sellos, pero no hay quien pueda abrir, y lloraba porque no había quien podría abrir los sellos, pero sí había uno, que era Jesús. Y le dice un anciano: mira, no descuide, no te sientas así, hay uno que sí puede, porque nadie podía abrir los sellos. Hay uno que sí puede. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. Él puede, es el único que puede abrir los sellos. Entonces algo así estaba yo. Y yo le pedí a Dios que me diera una respuesta. Dios me dio una visión. En la visión pasé por un proceso que yo iba a pasar. Es largo de contar, pero es lo que he estado pasando. Pero era tan difícil lo que yo tenía que hacer en ese proceso, en la visión, que yo entonces me desanimaba, lloraba y decía: es muy difícil. Eran 20 cosas difíciles que yo decía: no, esto es muy difícil. Y cuando yo decía difícil, el Espíritu Santo me decía: yo puedo que tú lo hagas y yo lo voy a hacer, y tú tienes que creer que yo lo voy a hacer. Comienza a pedírmelo, comienza a clamar que yo te voy a dar la solución. Y así me animaba. Entonces cuando me animaba yo cobraba fuerzas.
y volvía con la cabeza erguida, el pecho levantado, con gran ánimo a orar, pero oraba. Pero sentí que los problemas me llegaban al cielo y que eran tan difíciles, era como una pared que salía de mi espalda de color como amarillo y me aplastaban. Y yo, no, es que no hay quien pueda con esto. Es que no hay quien llorar, no hay quien pueda arreglar estos problemas difíciles. Y me volví a decir la voz, era una voz, dice el Espíritu que yo te voy a dar la solución. Dice el Espíritu Santo que yo tengo la respuesta. Y cuando me volvía a dar la fe, entonces yo volvía a clamar. Y así pasé en un proceso. Y cuando al final, sí, de verdad, me habló con una autoridad que hasta yo miraba rayos cuando me hablaba. Yo creé el cielo, yo creé la tierra, yo puse sus cimientos, como quien dice, yo puedo. Y de mi corazón ha nacido ayudarte y ayudar a mis hijos. Yo lo voy a hacer y te voy a llevar a donde están las cosas o te las voy a mandar a ti en tus manos. Y clámame porque yo tengo la respuesta de verdad. Y cuando me daba esa fe, yo clamaba. Llegó un momento que clamé, que sentí que me despegué del suelo, entré en un templo donde había como una nube y logré pasar. Como solo mi cabeza pasó esa nube y ahí estaba él. Entonces me dio las primeras 20 soluciones. El mismo proceso sucedió con los 20 problemas imposibles. Eso sí decía yo. Usted sabe que hay problemas que son económicos, que usted podrá decir, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero hay cosas que ya son imposibles. Entonces, si yo había pasado luchando en el primer proceso, porque yo había entrado al templo y estaba como digamos en el lugar santo, pero cuando yo entré digamos al lugar santísimo, digamos a los atrios, después ya era el lugar santo. Cuando entraba al lugar santísimo es cuando me daban la respuesta. Entonces yo estaba en el lugar santo. Y si la primera vez había sido difícil, esta vez era más difícil porque hay problemas que se arreglan con dinero, pero hay problemas que no tienen nada que ver el dinero. Son cosas que solo Dios puede arreglar. Amén. Y él me dijo, ahora yo te voy a arreglar tus 20 problemas imposibles. Para ti es imposible, pero para mí no. Tú crees. Comiénzame a clamar por esto y esto. Entonces yo sí, ya me dio. Yo saltaba porque me había dado la primera respuesta y comencé con un gran ánimo. Pero cuando yo comencé y vi que los problemas imposibles eran de verdad imposibles y muy difíciles, ahí estaba la salvación de varias personas. Ahí había una serie de cosas que ya no tienen que ver con dinero. Habían enfermedades, habían otras cosas muy, muy imposibles que solo Dios puede. Entonces de inmediato me desanimé y me caí. Y entonces él me dijo, levántate que yo te voy a ayudar. Yo estoy para ayudarte. Te dije y te prometí que de mi corazón había salido darte la solución. Yo la tengo, en mi mano está. Yo te la voy a dar. Tú verás. ¿Que acaso no te acabo de dar la otra solución? Y empecé a clamar y así me levantaba y sentía que los problemas, pero es que ¿cómo voy a hacer? No, o sea, yo miraba unos problemas gigantescos, ¿verdad? El hacer la iglesia, el traer almas que iban a amar, a adorar a Cristo, era un problema imposible para mí. ¿Ok? El poder hacer que de verdad hubiera crecimiento, no numérico, aunque numérico, pero también en calidad de cristiandad, era algo imposible para mí. Y entonces me caía y así hasta que llegué al punto donde él como que se acercó mucho. Yo pude ver cuando estaba uniendo el cielo, cuando como que se miraba la creación, cómo se unían las masas y todo, las tinieblas se disipaban y esa voz al final me dio la suficiente fe. Creí, clamé y volví a subir a ese como lugar santísimo que le conté. Y Dios me dijo, toma, te arreglo tus 20 problemas imposibles. De ahí para allá me dijo que yo ya era otra parte de mi futuro, de mi visión. Me llevó a comer una comida deliciosa. Yo había sido muy probado. La comida estaba servida en una mesa de madera que no le miraba fin, la madera rústica como de carpintero. Y la comida me dio una fuerza que usted no tiene idea.
Era una fuerza porque yo venía cansado de luchar. Y después me pasó más adelante a otro cuarto y me dijo que ya era el tiempo que me iba a llevar a predicar a otras naciones. Entonces quiero decirle que, me dijo, esto mismo les pasa a mis hijos. Quiero que les vayas y les digas, y lo mismo que yo he hecho contigo voy a hacer con ellos. Y ahorita vete al inicio y me mandó al inicio porque al principio yo estaba en un cuarto oscuro. Y comienza desde los atrios a llamarlos del cuarto oscuro, así como tú entraste. Llámalos para irles dando también su bendición. Tú vas a estar encargado y yo voy a estar a la par tuya diciéndote y recordándote, pero tú tienes que hacer esta obra. Y yo empezaba a llamar y entraba un grupo. Cuando este grupo lograba pasar a entrar, porque entrar a la parte espiritual era bien difícil. Después entraban a los atrios. Primero entraban al jardín, se miraba la casa bonita, el templo. Después entraban a los atrios, al lugar santo, y así iban pasando por etapas. Y cuando entraba un grupo, ya pasaba a la siguiente fase, entraba otro, y el primer grupito era una persona, después el segundo era de dos, el tercero era y así poquitos iban entrando. A los que dudaban los echaban lejos. Entonces quiero decirte, hermano, que esto es exactamente lo que me ha estado aconteciendo en mi vida, ¿verdad? Y igual en tu vida, ¿sabías? Hay cosas que para ti son muy difíciles, pero no importa, atrévete a ser el mejor aún ahí en el desierto. Y para ti hay cosas que son imposibles. Yo tenía miedos y en la visión, esos miedos se me han ido quitando. A lo mejor tú tienes algunos miedos de algo. Por ejemplo, yo le tenía miedo a hacer un negocio grande. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? Esas palabras estaban ahí. Tú a lo mejor tienes miedo y no te atreves. Pero va a llegar un momento en que Dios te va a dar la fe. Te va a dar las palabras de fe, la certeza, el rema, para que tú comiences a luchar. Conforme yo luchaba, yo iba construyéndome un futuro. Y les iba construyendo un futuro a las personas que estaban desanimadas. Estaban en un lugar oscuro, sin esperanza. Cuando ya entraban al jardín, allí ellos podían ver que sus problemas los podían ver. Antes ni tenían conciencia de todos sus problemas. Pero cuando ya estaban en el jardín, tenían conciencia y los podían ver como un muro amarillo que salía de sus espaldas. Y se sentían cargados, dolidos. Entonces Dios te quiere quitar las cargas. Leímos que dice que Dios trae la riqueza y Dios trae la calamidad. Que Él hace esto. Así como te trajo la prueba, Dios te va a traer la salida, la bendición. Yo he creado la luz y la oscuridad. Yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios. Cuando dice yo hago el bien, en otras Biblias dice la prosperidad. En otras Biblias habla como que si fuera de riqueza. Solo yo hago todo esto. Hermano y hermana, Dios te metió una gran prueba y Dios te va a sacar de esa gran prueba. Lo vas a lograr. ¿Y sabe qué? Esta visión se complementaban con otras visiones y todas una sola visión que era mi futuro, mi vida, y cómo yo pasaba una serie de dificultades y cómo al final triunfaba, cómo al final lo lograba. ¿Ok? Entonces, Dios comenzó a hacer comenzó a traerme a mis manos lo que Él me iba a traer y comenzó a decirme, allá ve, y yo iba y hacía ciertas cosas que exactamente se iba cumpliendo la visión, ¿verdad? Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios, contestó Jesús. Para ti puede ser imposible, pero para Dios no es imposible. Todo es posible para Dios. Amén. Entonces, hermanos, esto no es pretexto para que usted diga, se cruce de brazos, ya no haga nada. No, hermano. Tiene que ser el mejor en todo. Usted tiene que ser un buen administrador, un buen mayordomo. ¿Ok? Tiene que meterle a esto. Tiene que ser el mejor en conocimientos.
4 de estos varones hebreos, que ya leímos al principio, ellos eran buenos administradores y aún así el rey los mandó meter al horno a los 3, menos a Daniel. ¿Ok? Entonces, vea usted, por ayudarle a Dios y por estar de parte de Dios, te meten en el horno. Pero Dios se mete contigo en el horno y Dios te saca del horno. Dice que cuando el Nabucodonosor vio, se fijó que no tenían ningún daño y vio los cadáveres de los otros hombres que los echaron al horno calentado 7 veces. Pero ellos no tenían nada y le dijo, el ángel de Dios de verdad los cuidó y los sostuvo para que no se quemaran. Usted sabe que hay personas que han estado envueltas en grandes incendios cuando se ha estrellado un avión y cuentan que había un ángel con ellos que tiene forma de hombre, o sea que es Jesús en otras palabras, o una teofanía. Dicen que cuando estaba ahí esa forma de ángel, ellos miraban el fuego, el incendio de la gasolina, de combustible de avión, pero ellos no los tocaban, no los quemaban, porque ahí el ángel estaba haciendo algo. Usted sabe que las fuerzas de Dios pueden evitar que pasemos sufrimiento con las fuerzas, las leyes humanas. Amén. Pero estas cosas, hermano, quiero que entienda que solo está reservada para los que las vamos a conseguir con fe. Amén. Es imposible que podamos obrar nosotros sin fe. Y Dios también. O sea, que Dios puede obrar siempre, pero sin fe Él no se va a meter. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú estás siendo animado por Dios? Dios te va diciendo algo. Tienes la corazonada. Aquí hay una cosa bien importante, la corazonada. A mí me hablaba una persona un día de estos y me dijo, ¿qué hago? Porque tengo este dilema, o hago esto o hago lo otro. Y era una cosa de que la persona se iba a hacer daño si pensaba mal. O sea, las 2 decisiones eran difíciles, con las 2 se podía hacer daño. Y empezamos a hablar de la corazonada, ¿qué le ponía a Dios? ¿Qué decía? Y entonces, hermanos, cuando Dios está en ti, cuando tú estás en Dios, aquí en tu corazón sabes ya qué ir haciendo, te va poniendo qué hacer. Amén. Así que, hermano, conforme pasa el tiempo que estamos en prueba, Dios vive dentro de ti y tú te vas dando cuenta que Dios está en tu corazón. Amén. Somos uno con Él. Dice la Biblia que el que está en Cristo, uno solo es con el Señor. Dios vive dentro de ti. Entonces estás siendo animado por Dios. Dios te mueve los brazos, te mueve la voluntad. Dios te mueve el cuerpo. A veces, cuando uno ha andado en lugares peligrosos, yo le he dicho a Dios, conduce tú y yo dejo que mi cuerpo conduzca, no pienso dónde voy y me salgo bien, ¿verdad? Ya me ha pasado muchas veces, no tanto solo así, sino casi para siempre, para todo, porque de verdad Dios dirige nuestras vidas. ¿Cuántos creen que de verdad Dios dirige nuestras vidas? Entonces no te sientas mal por lo que te ha acontecido, no le eches la culpa a nadie por lo que no has logrado. Entiende que Dios te metió en la prueba y Dios te va a sacar, ¿verdad? Mira, Dios te dará la salida. Dice la Biblia que Él, así como Él nos metió adentro de la prueba, juntamente Él nos dará la salida. Amén. Porque Él es bueno. Pero tienes que tú ser diligente y aprender todo lo que más que puedas. Yo les recomiendo a todas las personas que si están cerca de personas muy sabias e inteligentes, no se alejen por ningún motivo de esas personas, porque tienes que aprender. A lo mejor te sale una mejor oportunidad por otro lado, entre comillas, mejor, pero no vas a ir a aprender nada al otro lado. Quédate con las personas que te van a influir, con las personas que van a ser positivos, con las personas que te van a enseñar, porque entonces tú vas a ser así. Amén. Hace poco estaba platicando con una persona y que me comentó y me dijo, ahora sé por qué prosperan en tales países. ¿Y por qué? Le pregunté yo. Porque esas personas son cabales,
miden su tiempo, administran toda su mayordomía perfecta, hasta lo más que pueden. Se levantan a trabajan largas horas, pero trabajan inteligentemente. ¿Ok? Y por eso son esos países desarrollados, porque son personas que piensan. Y es cierto, hermanos. Entonces, de estas personas estamos hablando, pero tú tienes que ser mejor que ellos. Cuando estaba en el seminario estudiando, un día me llamó mucho la atención lo que dijo nuestro profesor. Él dijo: si en Estados Unidos tienen 1501 cerebros científicos que están pensando cómo sacar adelante la nación y que hacen negocios, que hacen todo, son 1501, y en Rusia tienen 1500, ¿quién va a ganar? Me dijo. Y entonces todos contestaron Rusia, dijeron no, va a ganar quien tenga uno que haga la diferencia, un cerebro más. Entonces, hermanos, vea usted, se está dando cuenta, tú te tienes que volver otra persona, tú tienes que volverte educado, tienes que estar consagrado a Dios. Si fallas en una cosa de la Biblia, si empiezas, por ejemplo, a decir malas palabras, vas a empezar a mentir y a hacer otros pecados. Al contrario, tienes que salirte de eso y retroceder y volver a las sendas antiguas, volver a estar bien con Dios, volver a guardar, a observar las cosas de Dios. Eso es lo que tienes que volver a hacer. No aflojarte, no dilatar, ¿cómo se llama? Hay una palabra que se me ha ido la palabra, pero lo que quiere decir es que postergar, dicen, no, es como cuando alguien baja la guardia, ¿verdad? Entonces, con las cosas de Dios no es así. Tienes que ceñirte, te tienes que ceñir a cumplir las cosas de Dios lo más que puedas, lo más y cada vez más, y cada vez dejar ciertas cosas con disciplina. Y tienes que ceñirte a hacerte una persona cada vez más educada, cada vez más ordenada, y tienes que ceñirte de ordenado en todo, cada vez más organizado, y Dios te va a llevar en lo más. Tú eres fiel en lo poco y Dios te va a llevar en lo más. Usted puede ver al pastor Joel Austin, que él tiene una iglesia muy grande, él tiene un estadio, creo que era el estadio en Houston, que era de un equipo de basquetbol. Él compró el estadio después del huracán, ¿cómo se llama? Katrina, que golpeó, creo que se llama, Katrina se llamaba, ¿no? El Katrina destruyó, creo que se llama Staples Center, no me acuerdo cómo se llama, pero ahora es de él. Él lo compró en varios millones de dólares, destruido. Y este hombre, que por cierto muy criticado, administra tan bien su tiempo y todo, que así Dios lo ha bendecido y llena el estadio. Pero cuando usted vaya a ver, ¿qué es lo primero? Bueno, usted sabe que, por ejemplo, Marcos Witt es una persona exitosa y ordenada. Pero cuando vio y lo conoció, dijo, este tipo sí que... Y lo empezó a seguir. Y entonces le dio un lugar ahí para predicar a los hispanos, porque vio que era una persona ceñida, cabal, exacto, que se preocupaba por todo lo hacía bien, todo estaba ordenado, delegado y supervisado, y no pueden haber fallas. Todo estaba institucionalizado. Cuando las cosas están institucionalizadas, caminan solitas y no tienen que fallar, ¿ok? Es así como la cadena de procesos. ¿Se acuerda usted que Henry Ford fue el que comenzó con esto, verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Producción en cadena. Sí, la producción en cadena vino a sacarnos de un gran problema, y todo el mundo aprendió de él, de Henry Ford. Había un señor en Japón. Usted sabe que Japón hace 200 años era un país medieval, y su cultura, su costumbre, todo era medieval. Pero había un señor que era un gran peleador samurái, porque ahí todos eran samurái. El samurái estaba idealizado, era algo místico, era como la policía, ¿verdad? Y este señor samurái había ya peleado y era muy bueno. Pero un día él quiso ya no ser samurái. Ellos tenían una cola aquí, ¿se acuerdan?
Cuando alguien era degradado, humillado, le cortaban la cola. Cuando alguien había perdido la batalla, le cortaban la cola. Cuando alguien había hecho algo malo, le cortaban la cola. Pues un día él se fue a la barbería, se sentó y le dijo: córteme la cola. Y él dijo: yo soy samurái hasta este momento. Seguiré ahora siendo samurái en los negocios, en las empresas. Voy a abrazar el futuro, voy a abrazar la economía, voy a abrazar. Y fundó una compañía que se llama Mitsubishi. ¿Ok? En 10 años, tan solo 10 años, lo que jamás habían hecho esas personas que eran de cultura medieval, comenzaron a hacer barcos y tanques, aviones, de todo. Entonces él comenzó a trabajar el acero. Fíjese bien. ¿Usted sabe cuántas capas tiene la espada de un samurái? ¿Cuántas capas de milímetros de grosor? A ver, vamos a hacer esta pregunta. 3 dicen no. La espada de un samurái tiene unas capas de milímetros, milésimas de grosor. Es una capita penita milimétrica, y entonces tiene varias hasta que todas conforman lo que es la espada. 600 capas dicen por allá. ¿Quién da más? 700. ¿Sabe cuántas capas tiene? ¿Sabe cuántas? 70,000 capas. Entonces este hombre sabía esto, y cuando hace esta de las mejores espadas, entonces él se va a forjar el hierro y empieza aprende de países. En Estados Unidos había pasado guerras, había pasado un montón de cosas, y lo que en 100 años había desarrollado Estados Unidos, Inglaterra y todos estos países, sobre todo Estados Unidos, él lo agarró en 10 años y le enseñó a los japoneses. Y les inyectó oxígeno y él hacía acero porque lo aprendió de los que ya sabían. Entonces comenzó a hacer barcos, comenzó a hacer carros, aviones. Entonces fíjense qué cambio. Y fue el mejor. Y ahí andan todas sus cosas. Ok, entonces, y era un señor grande ya, estaba mayorcito. Habrá tenido por lo menos sus 60 años. No sé cuánta edad tenía, pero ya se miraba maduro. Entonces, fíjese bien, tienes que ser el mejor, ¿verdad? Aunque tengas la realidad del dolor, del sufrimiento, la desesperación, tienes que ser el mejor. Aunque tengas dolores emocionales del alma, tienes que superarte, tienes que levantarte. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para tratar de ser el mejor en todo. Y es de ser grandes cambios, hay de ser pequeños cambios, no importa, pequeños, grandes, es de serlos, es de pensarlo, es de entender esto que yo le estoy diciendo, y es de hacer todo bien, tiene que hacerlo bien hecho. Si no saben, les preguntan a los que saben. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, tienes que ser mejor. Tanto yo como tú tenemos que tratar de ser lo mejor que podamos, porque tiene recompensa. Había otro agricultor que se me ha olvidado el nombre, pero cuando hubo una época de sequía en Estados Unidos, él mandó a hacer unas semillas que nadie le daba importancia. Era una semilla híbrida. Entonces, creo que era para la época de la depresión, nadie tenía dinero. En Estados Unidos se levantaban unas nubes de polvo gigantescas. La gente comenzó a irse de esos lugares, abandonaron las tierras. Las personas no tenían dinero. Y este señor era cristiano, empieza a andar con sus semillas híbridas y le dice: mire, le voy a vender el saco en $7, pero $7 era una fortuna para las personas. Un saco de maíz, $7, valía 50 veces más que un saco normal para sembrar. ¿Y qué tiene su semilla? Es que mi semilla se pega, esto no va a pasar. Toda la sequía que usted ve, la semilla resiste la sequía, el calor, todo lo resiste. Este es mentiroso, váyase de aquí. Lo amenazaban con los rifles. ¿Ok? Y como no pudo, ¿qué cree que hizo? Se fue donde otras personas que le dijo: les voy a dar la semilla y ustedes me dan una parte de su cosecha.
¿Ok? ¿Qué pasó cuando la sembraron? Aquello comenzó a hacer como él había dicho. Él había mandado a hacer la investigación, él las había tratado las semillas y ahora él era el dueño de una mega empresa, ¿verdad? Pero no solo se quedó ahí, sino que se dio cuenta que había un abono especial. Era un abono sencillo, pero que también él investigó de este abono. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero todos los abonos de ahora en día están hechos en base a ese abono de él. Le puso nitrógeno, ya me acordé, y puso en la montaña de él una N de nitrógeno. Y porque la tierra hace que todo germine. Entonces, el cultivo, todo lo de él era grande, florecía y prosperaba. Entonces él salvó a Estados Unidos, Dios a través de él, ¿verdad? A esa época, a esa generación de personas. Siempre hizo algo diferente. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú de diferencia? ¿En qué te vas a diferenciar de los demás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a lograr para ser mejor que los demás? Pues cuando ahora sí a él era el bonito, el chulo, ¿verdad? Entonces ahora sí ya lo buscaban a él. Aquellas personas que lo amenazaron, que lo iban a matar si no se iban de la propiedad, si no se iba de ahí, entonces ahora sí lo buscaban porque él tenía. Cuando él les había dicho, yo solo le ofrezco una oportunidad para que usted triunfe. ¿Y cómo va a creer que yo le voy a pagar tanto por hacer semillas si son las mismas que yo tengo? No, eso es algo diferente. Y así fue como él dijo. Entonces, hermano y hermana, ¿qué vas a hacer desde ya? ¿Qué plan vamos a hacer? ¿Qué cambios vamos a hacer? ¿Ok? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus oportunidades, tus fortalezas? ¿Cuáles son tus amenazas? El análisis de FODA, el famoso análisis situacional. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer para desde ya comenzar a ser esa persona que Dios quiere que sean? Que Dios quiere que seas, que Dios quiere que tú trasciendas, que Dios te quiere ver bien. ¿Tú crees que Josué y Caleb eran cualquier pelados? Eran personas intachables, eran personas guerreros, personas que de verdad se esforzaron. ¿Usted cree que una persona descuidada va a ir a ganar un montón de tierras con guerra? No. Y así le podemos decir un montón de casos. El hombre, el general, por ejemplo, de Estados Unidos, que construyó la carretera desde Estados Unidos hasta Canadá, hasta Alaska, porque usted sabía que la Siberia es 2 veces y media, creo que más grande, no, 1 vez y media más grande que Estados Unidos. Entonces Rusia agarró la Siberia y se agarró a Alaska, que es de América. Entonces vinieron los gringos, hicieron algo y la agarraron ellos y metieron una carretera, pero ahí ya estaba el permahielo y el permahielo no les dejaba construir, las máquinas se hundían. Entonces este ingeniero general se ideó la forma antigua, como hacían los romanos, de cortar árboles y poner los árboles en el suelo para que pudiera hacer la carretera, y logró hacer una carretera que es así como de América para Sudamérica, como una América de larga la carretera, desde Estados Unidos hasta Alaska. Y por eso, por él, ahora están las autopistas que ahora vemos. Por él. Siempre hay una persona que ha hecho la diferencia. El otro señor, aquel que miraba morir en la Primera Guerra Mundial a todos los soldados que solo tenían un rasguño, una bala, pero se les infectaba de bacterias. ¿Cómo es que se llamaba? El que creó la penicilina. Fleming, ¿verdad? Y entonces, él sabía que eran las bacterias, los microbios que le hacían daño al cuerpo. Entonces empezó a investigar, pero hay un momento que sintió que ya no podía. Cuando ya había terminado la guerra, bueno, por las infecciones morían 1 de cada 5 personas ya después de la guerra. Y logra por error darse cuenta que había un hongo que se comía las bacterias, el Moho Penicillium notatum, y lo aísla, y entonces de ahí sale la penicilina, que ha salvado miles de personas, de millones de personas. Siempre hay alguien que ha hecho la diferencia. Te exhorto
de que de ahora en adelante te ciña los lomos y seas el mejor. Jesús fue el mejor en todo. Jesús fue el mejor. Y tú tienes que tratar de cambiar todo lo que tienes malo y pedirle a Dios. Tenemos todos que comenzar a ser mejores en todo, más organizados en todo aspecto, más ordenados. Tanto así tu carácter como todo, tienes que empezar a formarte y a ceñirte y empezar a hacer las cosas, poner las metas, escribirlas y comenzar a hacerlas de verdad. Dice un libro: el hombre que se respeta a sí mismo no tiene deudas, las paga todas. El hombre que se respeta a sí mismo trata de superarse en todas las cosas. Si tú te amas, Dios te ama, ¿verdad? Pero si tú te respetas, tienes que comenzar a tratar de ser el mejor y tienes que lograr hacer todo lo que puedas, lo que esté a tu alcance para llegar a esa meta. Primero, ser el mejor. Si tú quieres llegar a ser el mejor con Dios, con la fe, así como los 4 varones hebreos, y ya entiendes a Dios y Dios te ha honrado, dice la Biblia que eres linaje escogido, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no eres cualquier cosa. Ya Dios te bendijo, ya Dios te dio el Espíritu Santo, ya tienes el conocimiento de ciencias, de todo lo que tenían ellos. Puedes leer la Biblia y entenderla, puedes leer libros y comprenderlos, ya tienes todo el conocimiento. Entonces, ya tienes el don del Espíritu Santo, tienes un espíritu superior ahora a trabajar sobre tu vida. Eso es lo que Dios te quiso decir ahora. Nunca es tarde, hoy puedes empezar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu prédica, por tu palabra. Y te quiero pedir que tú mismo nos animes, que tú mismo nos ayudes para que nosotros, Señor, dejemos a un lado cualquier mediocridad, cualquier indolencia y que nos pongamos al toro por los cuernos a hacer aquello que probablemente lo dilatamos, lo dejamos porque pensamos que a lo mejor no podíamos, pero que ahora ya es la hora, Señor. Y todo comienza con nuestra manera de pensar, que debe ser transformada, cambiada. Somos personas exitosas, somos triunfadores, somos personas que hemos sido honradas por Dios, somos grandes en Cristo. Con Cristo somos mayoría. Solo necesito a Cristo, su fe, para lograr grandes cosas para Dios. Danos la manera, la forma de revolucionar este mundo, esta vida, de hacer la diferencia para ti, consiguiendo almas y siendo una mejor persona. Te damos las gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.